Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, primero que nada, mi nombre es Altair de Cepeda y pues me toca exponer hoy el artículo pues llamado Estudios sobre la cinética de secado de sólidos en un secador rotatorio. Pues primero que nada un poco de información sobre el artículo. El título original pues está en inglés y es Studies on Drying Kinetics of Solids in a Rotary Dryer. Pues este artículo es de los autores Abanendra Linga y P.C. Desai, quienes son miembros del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Indio de Tecnología de Madras, pues que está ubicado en la ciudad de Chennai, en India. Este artículo fue publicado en la revista llamada Thermal Issues in Emerging Technologies, más específicamente en el volumen 3. La fecha de publicación fue diciembre del año 2010 y las páginas en las cuales se encuentra este artículo en la revista son de la 389 a la 394. Pues para abarcar la información o explicar la información que se presenta en el artículo, pues se dividió en 4 secciones o en 4 bloques, donde primeramente pues es la introducción. En segundo lugar tenemos la parte de la experimentación, la cual a su vez se va a dividir en nomenclatura, la configuración experimental, pues ya la experimentación del proceso de secado por lotes y por último la experimentación del proceso de secado continuo. Pues en la tercera parte pues van a ser los resultados y discusiones, que a su vez se subdividen en los resultados de secado por lotes, los resultados de secado continuo de sólidos y pues la comparación entre los resultados obtenidos. Y por último, pues la cuarta parte son las conclusiones obtenidas por los autores al finalizar las experimentaciones de este artículo. Y pues vamos a comenzar con la introducción, el primer segmento. Pues para comenzar se define el secado, ¿no? Que pues si lo vemos desde el punto de vista industrial, el secado es una operación de mucha importancia, ya que tiene aplicaciones tanto en áreas desde pues, alimentos, agricultura, biotecnología, minería, pues entre muchas otras, ¿no? Y pues ya como proceso se define como el proceso en el cual un líquido volátil, ya sea esté unido o no unido a un sólido, pues es eliminado por evaporación. Y en nuestro artículo pues se usa secado rotatorio, el cual pues es un proceso un poco complicado, ya que implica fenómenos de transferencia de calor, masa y momento, pues los tres de manera simultánea. Y pues viendo aquí la figura 1, pues podemos acordarnos ya más de lo que es el secado, ¿no? Que se suministra una alimentación de material húmedo al cilindro y dentro de este se pone en contacto con una corriente de aire seco a temperatura alta para ocasionar una transferencia de masa de la humedad de la fase sólida a la fase gas y de esta manera pues realizar el secado, ¿no? Recordando lo que ya hemos visto en clase. Pues el propósito de la investigación, los autores indican que pues tras realizar un análisis de la literatura ya existente de estos temas, pues indican que la información disponible está un poco limitada, ¿no? Y se limita al modelado de los secadores rotatorios, pero basados en leyes fundamentales de transferencia de masa y calor. Y pues los datos experimentales disponibles están muy exclusivos para materiales de tipo higroscópicos. Recordando que es higroscópico, son los materiales que tienen capacidad de absorber humedad de su medio, de su ambiente. Y pues tras tener esta observación, los autores llegaron determinaron su propósito o objetivo, que es estudiar las características de secados para materiales porosos no higroscópicos. En este caso específico, pues es arena,
y con esto desarrollar un modelo de balance de población combinando la cinética de secado y una función de distribución de tiempo de residencia pues apropiada para la mezcla de los sólidos. Y ya entrando al segmento 2, pues que sería la experimentación. Vamos a comenzar con la nomenclatura, como les había dicho, para pues no estar tan perdidos en caso de ver ahí unos símbolos que a lo mejor no se puedan entender. Pues aquí se muestra el símbolo y su significado y con sus respectivas unidades, ¿no? Por ejemplo, la A es el ángulo de inclinación del secador, ET es distribución del tiempo de residencia de sólidos, F flujo másico de sólidos, G flujo másico de aire, M0 es la masa inicial de sólidos en el secador, N es la velocidad de rotación del secador, PE es el número de Peclet, la T es la temperatura, T minúscula es tiempo, T minúscula M es tiempo medio de residencia, V es velocidad del aire, X0 contenido de humedad inicial en sólidos, XN es el contenido de humedad en los sólidos para un tiempo N, la Y mayúscula G subíndice GO es la humedad del gas en la entrada a tiempo 0 y la Y mayúscula subíndice GE es la humedad del gas en la salida del secador a un tiempo T. Y θ es un tiempo dimensional. Y ya presentando al apartado 2.2 es la configuración experimental. Pues aquí se explica un poco de cómo se realizó el experimento pues físicamente, ¿no? Los equipos que se utilizaron y las condiciones y así. Y pues para comenzar se utilizó un cilindro rotatorio que sería el cuerpo del secador rotatorio que pues elaboraron ellos, con una longitud de 1 metro y un diámetro interno de 122 milímetros. Para suministrar o proporcionar la rotación a ese cilindro pues se utilizó un motor de corriente directa. Para proporcionar la inclinación que se pudiera necesitar en el secador se utilizó un mecanismo tipo jack. Así lo definen los autores, pero pues mecanismo tipo jack viene siendo un elevador de tipo pistón, así como los que se usan para levantar los carros, o pues algún equipo o sistema similar, ¿no? Que tenga la misma función, se puede usar. También se contaba con un alimentador vibratorio pues para suministrar el material al cilindro, y se instalaron álabes o paletas en la pared interna del cilindro, esto con el fin de evitar pues que el material simplemente se esté deslizando ahí sin mezclarse correctamente, y pues ya con los álabes o paletas se garantizan un mejor mezclado y pues por lo tanto una mayor eficiencia, ¿no? Por una mejor transferencia de masa ahí. También se colocaron tolvas en los extremos del cilindro, esto con el fin de evitar derramamientos de material, y se colocaron termopares tanto en la entrada y la salida para poder monitorear las temperaturas. También se contaba con un ventilador y un calentador, que pues son los equipos que nos ayudan a proporcionar el aire caliente, ¿no? Al secador. Y estos equipos ambos contaban con regulador de voltaje, pues esto para poder variar a decisión pues los valores de tanto de flujo de aire de entrada como la temperatura de aire de entrada, ¿no? Aquí en la figura 2 pues el artículo no presentaba ningún esquema ni dibujo ni nada del experimento, pero pues fue lo más cercano que encontré esto, y pues sí funciona. A la derecha tiene el ventilador, se puede observar. Si nos venimos un poquito más a la izquierda podemos ver que tiene el calentador. Si vemos para arriba, pues aquí está el contenedor de material, ¿no? Pues este podría ser el alimentador vibratorio, pues la vibración sería para facilitar el descenso del material húmedo a la banda transportadora, que pues finalmente es la que lo alimenta al secador. El cilindro pues sería el cuerpo del secador rotatorio como tal. Aquí abajito tenemos el motor de corriente directa, que es el que se encarga de proporcionar el giro al secador. Y aquí en el extremo izquierdo, al final, pues tenemos la salida, ¿no? de los sólidos secos. Y aquí en la figura 3, pues podemos ver el interior de un cilindro con los álabes que les mencionaba ahí, por si no se lo imaginaban, como pues así son, ¿no? las paletas o álabes que garantizan el mezclado correcto de los sólidos allá dentro del secador. Pues continuando con lo de la configuración experimental, la alimentación pues fue
fue elaborada por los mismos investigadores de ellos. Pues se mezcló completamente una cantidad conocida de agua con una cantidad conocida de sólidos, y para determinar la humedad de esto, pues una muestra de esa mezcla se secó en un horno de 105 grados y pues ya se calculó la humedad, y eso fue lo que se estuvo alimentando en los experimentos. Y pues los experimentos se realizaron a diferentes condiciones de operación, como se muestra en la tabla 1, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, que pues son las condiciones de operación. Tenemos las variables del proceso y tenemos los rangos que se usan o las variaciones. Pues el tamaño de partículas siempre se usó de un tamaño de partícula de 1 a 1.25 milímetros. Las temperaturas de aire de entrada pues se variaron de 52, 65 y 75 grados centígrados. Los contenidos de humedad inicial en sólidos variaron de entre 3, 4, 5 y 8%. La velocidad del aire se varió de 19.5, 23.5 y 25.2 centímetros por segundo. La velocidad de alimentación de los sólidos, pues esta nomás se considera para método continuo, ¿no? Ya que para método por lotes, pues es una alimentación, pues fue de 0.262 kilogramos por minuto, y las velocidades de rotación que se manejaron fueron 4, 7 y 12 revoluciones por minuto. Y pues aquí están los diferentes ángulos de inclinación que se utilizaron en el secador: 2.77, 3.47 y 4.16 grados. Estos son los rangos de las condiciones de operación que se utilizaron. Y entrando al apartado 2.3, pues que fue la experimentación como tal en el proceso de secado por lotes. Pues para comenzar se agrega una cantidad conocida del material de alimentación. Esta adición de material se realiza con el cilindro del secador estando inclinado, esto para garantizar una distribución homogénea dentro del secador, y ya después de terminar la alimentación se coloca otra vez de manera horizontal. Ya estando de manera horizontal se hace fluir una corriente de aire a temperatura conocida pues por el secador para comenzar el proceso. Pues mientras esté el proceso, estuvo en proceso el secado, pues estuvo monitoreando el progreso del secado. Mediante la medición de temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, pues a intervalos de tiempo determinado. Con esta información se calculó el contenido de la humedad del aire en la salida con la ayuda de un calculador de humedad online, y el contenido de la humedad en los sólidos se calculó mediante balances de materia. Las temperaturas durante el proceso se estuvieron registrando hasta que el secado se completó, y el flujo de aire se midió usando un anemómetro. Este experimento se repitió pues varias veces para las distintas condiciones de operación que ya les mencioné anteriormente en la tabla 1. En el segmento 2.3 pues se realizó el proceso de secado continuo. Aquí pues lo que se hizo inicialmente fue hacer fluir una corriente de aire conocida en el secador, operando a una velocidad de rotación e inclinación hasta alcanzar una temperatura estable en la salida. Esto, no explican más sobre esto, pero yo creo que lo hacen más como para ambientar el equipo, por decirlo de una manera, o sea, de ponerlo en las condiciones de trabajo antes de comenzar, para pues poder realizar el experimento de manera correcta. Y posteriormente se comenzó la alimentación. Una vez alcanzada esta temperatura estable, pues la alimentación con una velocidad de flujo conocida. Y después de alcanzarse el estado estacionario, que es cuando la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo se mantienen constantes tanto en la entrada como en la salida, al alcanzarse este estado estacionario se recolectó una muestra de la corriente de salida para determinar el contenido de humedad. La rotación y la alimentación en este momento pues, se detuvieron y se recuperó el material remanente dentro del secador. Se pesó y con esto se obtuvo la retención de sólidos. Igual que en el experimento de secado por lotes, pues se repitió el experimento para las distintas condiciones de operación indicadas en la tabla 1. Y ya pues entrando en la etapa 3, que son los resultados de la discusión, podemos ver que en el segmento 3.1 pues nos indican que se llevaron a cabo 34 experimentos para el secado por lotes para este proceso, los cuales se realizaron con un kilogramo de material pues bajo las distintas condiciones de operación que ya les mencioné. Antes de mostrarnos los
los resultados, y así lo que hacen los autores es explicarnos un poquito sobre el balance, ¿no? O el modelo con el que se basan para el batch o el secado por lotes, que nos dicen que si se supone una cantidad M0 de sólidos con una humedad de X0, pues los cuales son introducidos en un secador por el cual se hace correr un flujo de aire G mayúscula, pues durante un intervalo de tiempo de Tn a Tn más 1, pues va a disminuir la humedad en los sólidos, ¿no? Y esta disminución de la humedad en los sólidos va a estar estrechamente relacionada con el aumento de humedad en el aire o en la fase gaseosa, que va a ser la variación de la humedad en el aire desde el punto de entrada, que sería la YG0, hasta su valor de humedad de salida, que sería la YGE. Y entonces, pues con esto se puede decir que la humedad para un tiempo Tn más 1 está dada por la Xn más 1, y pues nos muestran esta ecuación, ¿no? Que sería el balance de materia para un batch, un secado por lotes, perdón. Y ya posteriormente nos muestran esta gráfica, que es la variación de humedad relativa en sólidos con el tiempo. Podemos ver en el eje de las ordenadas, pues la humedad relativa, la humedad para un tiempo dado entre la humedad inicial, y pues en el eje de las X el tiempo en minutos. Podemos ver que pues al principio todas van a ser humedad relativa de 1, ¿no? Porque no se ha evaporado nada. Y ya al correr el tiempo, pues vemos que unas disminuyen más rápido que las otras, o alcanzan el secado, pues por decirlo de una manera, antes que las otras. Podemos ver que esta es la primera que lo alcanza, y es la de los cuadritos, y es la de una concentración inicial de 3%. Entonces pues podemos decir que a menor concentración inicial de humedad, pues va a ser más rápido el secado. Esta gráfica tiene cierta semejanza con la gráfica que realizó ayer el maestro en la clase, que no sé si recuerdan que era una que alcanzaba el equilibrio, pero pues sin embargo en este caso no se alcanza el equilibrio, y los autores no mencionan nada sobre eso, pero llegué a la conclusión que es porque en este caso se está usando un material no higroscópico, entonces no tiene el material, pues por decirlo de una manera, no tiene la afinidad de quedarse con nada de agua, pues, y por eso sí se alcanza el cero, y en la que nos enseñaba ayer el maestro no se alcanzaba el cero, sino que se alcanzaba un equilibrio, donde pues el sólido ya no perdía humedad. Pero aquí no, aquí sí se alcanza un cero de humedad. Y posteriormente pues tenemos la figura 5, donde podemos observar la variación de velocidad de secado con respecto a la humedad inicial en sólidos, que viene siendo las mismas condiciones de operación que la pasada, misma temperatura, velocidad y velocidad de rotación, pero en lugar de ser la humedad relativa contra tiempo, es la velocidad de secado contra la humedad. Y aquí podemos observar que pues si analizamos la gráfica, el extremo derecho de las curvas sería nuestra humedad inicial. Por ejemplo, aquí está 0.08, aquí está el 3%, el 4%, perdón, y aquí está el 3%, ¿no? Y nosotros sabemos que si se está realizando una operación de secado, pues la humedad tendría que disminuir con respecto al tiempo, y entonces aquí está disminuyendo hacia la izquierda. Entonces en este gráfico, en este tipo de gráficos que vamos a estar viendo, pues el tiempo va a estar corriendo hacia la izquierda, no hacia la derecha como normalmente estamos acostumbrados. Así que pues esto yo creo que lo hacen más para pues demostrar cómo se están analizando los datos, y pues ya no perdernos en la siguiente gráfica. Podemos ver que la condición que alcanza las mayores velocidades de secado es la de 3%, que pues sí tiene sentido y corresponde a lo que vimos en la tabla anterior, que es la que se secaba más rápido, que alcanzaba el cero más rápido. Y estas curvas los autores las llaman como periodos de disminución de velocidad, porque pues sí estamos viendo que con respecto al tiempo va disminuyendo la velocidad de secado. Y esto se debe a que la humedad inicial en los sólidos es menor a la humedad crítica, y esto ocasiona que en
en los sólidos aparezcan áreas secas en la superficie del material. Entonces, pues si se secan ciertas áreas del material, pues se disminuye el área de transferencia de masa, ¿no? El área efectiva, y pues sí tiene sentido que vaya disminuyendo la velocidad de secado. Y este periodo se conoce como secado de superficie no saturada, pues porque ya se están secando algunas partes. Tenemos otras figuras también. Por ejemplo, la figura 6 es el efecto de la variación de medio de secado, que es el aire. Aquí ya estamos variando las condiciones, otras condiciones. Por ejemplo, aquí en la 6 se varía la velocidad y en la 7 se varía la temperatura. En la 6 podemos ver que se manejan velocidades del aire de 19.5, 23.5 y 25.2 centímetros por segundo. Y vemos que la que alcanza una mayor velocidad de secado es la de los triangulitos, que es la de 25, que es la mayor. Entonces podemos decir que si se incrementa la velocidad del flujo de aire, pues se incrementa la velocidad de secado también, ¿no? Y pues viceversa, si se disminuye la velocidad del aire, pues se disminuye la velocidad de secado. Y en el caso de la figura 7 son las temperaturas las que se varían con valores de 52, 65 y 75, siendo la de mayor velocidad de secado pues la de 75. Entonces podemos llegar a una conclusión similar, que si se aumenta la temperatura de secado, o sea del aire de secado, pues se eleva la velocidad de secado, y si se disminuye, pues se disminuye también la velocidad de secado. Y por último, para el proceso por lotes, se analizó el efecto de la variación de la velocidad de rotación del secador. Aquí se utilizaron valores de velocidad de rotación de 7 RPM y de 12 RPM, siendo la que alcanzó mayor velocidad de secado la de 12 RPM. Entonces concluimos que pues, al aumentarse la velocidad de rotación, pues se aumenta la velocidad de secado, lo que tiene sentido, ¿no? Ya que pues al estarse aumentando la velocidad de rotación, pues el mezclado es más eficiente, y pues se está aumentando el área efectiva al estarse mezclando, el área efectiva de transferencia de masa, por lo que pues hay más secado, mayor velocidad de secado. Y ya entrando al apartado 3.2, que es el secado continuo en sólido, en este se llevaron a cabo 24 experimentos bajo los rangos detallados ya en la tabla 1, las variaciones de las condiciones. Y pues en la figura 9 se muestran los efectos de la variación de la velocidad de rotación, así como la que acabamos de pasar, pero nada más que aquí en la de secado. Y aquí en los ejes, pues tenemos aquí la humedad en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos un tiempo de residencia medio. El tiempo de residencia medio pues es el tiempo que en promedio se queda una partícula de sólido dentro del secador, ¿no? Y podemos ver que la menor humedad que se alcanza, que es lo que nos interesa, se alcanza a la velocidad de rotación de 12 RPM. Entonces pues podemos concluir que al aumentar la velocidad de rotación se disminuye la cantidad de humedad promedio, o lo podemos también explicar como que se aumenta la velocidad de secado, pues si hay menos humedad hay más secado, que es un comportamiento similar al que acabamos de ver en el secado por lotes. Las siguientes tablas que se muestran es el efecto de la temperatura del medio de secado y el efecto del flujo del aire. Pues para no repetir mucho, pues aquí podemos ver que la menor humedad se alcanza para la mayor temperatura, y la menor humedad para el flujo del aire se alcanza para el mayor flujo de aire, pues que son comportamientos similares a los ya vistos en el proceso por lotes. Y ya por último, en lo de los resultados, se realizó la comparación, ¿no? Aquí el objetivo era pues realizar la comparación de la humedad promedio contenida en los sólidos a la salida del secado en el proceso continuo, con una predicción realizada usando los datos obtenidos en los experimentos por lotes y un modelo de dispersión axial. La justificación que dieron los autores para poder realizar esto, o darle sentido a esto, es que pues los efectos que vimos al variar las condiciones de operación tanto en los secados por lotes o en los secados continuos, pues ya vieron que son similares, ¿no?
Entonces, esto es la justificación que ellos toman para poder usar los datos experimentales de los procesos por lotes combinados con la predicción del modelo de dispersión axial, pues para obtener una humedad promedio para, para calcular una humedad promedio pues en los sólidos de un proceso de secado continuo. Entonces lo que hicieron ellos fue tomar la cinética de los datos, bueno, con los datos obtenidos para los procesos batch, pues obtuvieron la cinética del proceso, y eso combinado con el modelo de dispersión axial que ellos tenían, les dio unos resultados para un proceso continuo. Y aquí comparan los tres, aquí se realiza la comparación. Podemos ver que el rombito indica el continuo, el cuadradito indica por lotes y el triangulito indica los datos obtenidos por el modelo para un proceso continuo. Y pues vemos que sí se ajusta pues bastante bien, ¿no? El modelo continuo, los datos del modelo a los datos experimentales obtenidos para el proceso continuo en ambos casos. Aquí lo que se varía de una tabla a otra fue la temperatura y las revoluciones por minuto, pero pues de igual manera se ajusta muy bien. Y podemos observar que para los batch se obtiene una menor humedad para un tiempo menor, ¿no? Y esto es debido a que a la menor retención de sólidos. En el batch hay menor retención de sólidos que en el continuo, y pues también se puede observar esto de que a mayor tiempo, pues mayor retención de sólidos en el proceso continuo, y pues sí se puede observar porque a mayor tiempo se desvía más, o sea, se pierde como que eficiencia y ya no seca tan bien por la retención de sólidos igual. Y por último, pues las conclusiones a las que llegaron los autores es que al obtener las cinéticas del secador rotatorio por lotes, variando las condiciones de operación, pues se puede observar que mientras aumenta ya sea la condición de la temperatura del aire de entrada o la velocidad del flujo del aire o la velocidad de rotación del secador, pues esto ocasiona que la velocidad de secado aumente, siendo la más predominante entre estas la de la temperatura del aire, lo que pues nos indica que si nosotros queremos de que aumentar la eficiencia de un secador, pues lo más factible, lo más conveniente es aumentar la temperatura del aire de entrada. Y también concluyeron que con un aumento en el contenido de humedad inicial en los sólidos, esto ocasiona que exista una mayor cantidad de humedad en el sólido para un tiempo determinado de secado. O sea que pues esto también tiene mucho sentido, ¿no? Ya que si tú metes algo más húmedo, pues esperas obtener algo no tan seco, pues o sea, un poquito más húmedo. Y pues de igual manera pues se puede tomar en el sentido contrario, de que si tú metes algo con menor humedad, pues vas a obtener algo todavía con menor humedad al final de ese tiempo determinado de secado. Y la última conclusión que dan es que asumiendo el mezclado axial de los sólidos dentro del secador, el comportamiento de un secador continuo pudo predecirse basándose en los datos cinéticos obtenidos para un secador por lotes, comparándose de manera satisfactoria con los datos experimentales obtenidos para el secador continuo, que fue lo que observamos en las últimas dos gráficas que les mostré, que con el modelo y los datos cinéticos de por lotes se obtuvo casi los mismos datos obtenidos experimentales para un secador continuo. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda.